Ahora vamos a hablar de la regla 1 y 2 de los costos de conversión adiós a entidades conducto. Mi nombre es Edir Sánchez y soy profesor de Lucas Center. En el video 6 discutimos la regla 6 y 5 en donde le dijimos adiós a las entidades ignoradas. En el video 7 discutimos la regla de conversión 4 y 3 en donde le dijimos adiós a las corporaciones. Ahora en este video vamos a estar discutiendo las reglas 1 y 2 en donde le vamos a decir adiós a las entidades conducto. ¿Qué significa esto? Tengo una entidad que tributa como una entidad conducto para el fines del Código de Rentas Internas de Puerto Rico y queremos cambiar nuestra clasificación a corporación, de entidad conducto a corporación o de entidad conducto a entidad ignorada. Como en todos los videos anteriores, vamos a estar utilizando este trial balance para fines de ilustrar, ¿verdad?, la regla 1 y la regla 2, en donde vamos a estar enfocándonos principalmente en los net assets. Recuerden, cuando hablamos de costos de conversión, siempre estamos hablando como regla general de los net assets, que son activos y pasivos, y nos vamos a estar concentrando en ¿qué? En el trial balance del año anterior. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con el trial balance del año anterior? Recuerden, si la conversión es efectiva enero 1, 2022, yo voy a ver el trial balance a diciembre 31, 2021, porque yo quiero saber qué es ese ending balance para saber lo que había ese primer día de efectividad de la conversión. Ahora pasemos a la primera regla, que sería la regla número 2. Conversión de entidad conducto a entidad ignorada. ¿Qué nos dice la sección 1078.02 del código relacionado a esta regla número 2? Pues el código nos dice que esta conversión se tratará como si al último día de su año contributivo como entidad conducto, y así que ya la ley empieza hablándonos del día de efectividad de que va a ocurrir ese evento contributivo, se hubiera distribuido todos sus activos y pasivos, o sea que estamos hablando de net assets, a sus dueños en una liquidación de una entidad conducto sujeta a la regla de la 1073.01 del código. Así que, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si yo me estoy moviendo de entidad conducto a entidad ignorada, recuerden, entidad conducto llena su planilla y prepara una informativa a su socio. En entidad ignorada es como si la entidad no existiera y como si yo estuviera haciendo el negocio directamente y reportar esa actividad en el anejo JKLMN, el que sea, ¿verdad? El que corresponda. Si lo que tienes es Passive Income, pues será en el FF, por decir un ejemplo. ¿Y qué es lo que estamos diciendo aquí? Que si es como si ya la entidad no existiera, pues es como si yo liquidara y cerrara lo que existe. Y esa sección, en cuanto a entidad conducto, lo que es el tratamiento de liquidación, se cuentan en las secciones 1073.01 en adelante. ¿Y cuál sería el efecto de una liquidación? Pues miren, el ejemplo de una liquidación es que las liquidaciones como regla general de entidades conducto bajo la sección 1073.01 son exentas. Pueden haber situaciones en donde las liquidaciones de las entidades de conducto sean tributables, ¿verdad? Si yo tengo una base de 100 y la entidad tiene $1000 en cash, una cuenta cash, pues me van a hacer una distribución en exceso de base, pues ahí sí habría una ganancia. Pero la regla general es que las distribuciones en liquidación de las entidades de conducto son exentas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues mira, va a ser un tratamiento similar a los tratamientos exentos que hemos visto en las pasadas reglas de conversión. Técnicamente es como si a mí se me hubieran distribuido los activos, que son 420.095. Dentro de esos activos hay dos cosas que me están distribuyendo, dos grandes categorías. Tenemos la categoría de los hot assets, que técnicamente son cash, ciertas cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Y tenemos other property. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar para determinar si en esa liquidación de esa entidad de conducto se reconoce ganancia o si va a ser exenta. Si por alguna razón usted no conoce de distribuciones en liquidación de entidad de conducto, lo invitamos a nuestros seminarios de LLC avanzado en donde discutimos todo este tipo de reglas con más detenimiento.
Pero para fines del video de ahora, lo importante es que sepamos es que me están distribuyendo 420.095. ¿Y qué estoy además recibiendo? Pues estoy recibiendo la deuda de 42.000 para un total de net asset de 378.095. Yo, Edil, dueño de entidad conducto, estoy recibiendo net asset que tienen un book value de 378.095, como en los demás ejemplos, que es el concepto de net asset que hemos hablado, ¿verdad? ¿Cuál es mi base? Mi base en el anejo R es ¿cuál? 1.000 o 378.095. ¿Cuál es la base? ¿Por qué DIL está haciendo esta pregunta? Si vamos al trial balance, yo le había comentado a usted que para yo ver la cantidad que yo le puse a la entidad, que yo aporté a la entidad, una de las cosas que yo podía ver era mi cuenta de Common Stock, Additional Parent Capital o de capital, ¿verdad? Dependiendo del tipo de entidad legal que estemos creando. En este caso, si yo voy a la cuenta de capital, vemos que yo lo que le puse a la entidad fueron $1,000. Así que mi base en la entidad es $1,000. La respuesta es no. ¿Por qué no? ¿Por qué mi base en la entidad conducto no es $1,000? En una corporación, si yo le pongo $1,000, esa es mi base. Pero en una entidad conducto, mi base va a ser mi aportación, pero también va a aumentar por todas las ganancias que yo he reconocido, ¿verdad? Mi base se maneja en el anejo R1 y yo voy al anejo R1 de la planilla. Y cuando yo vaya al anejo R1 de la planilla, yo voy a ver estos $1,000 que están aquí, que son los que estamos hablando, pero a la misma vez voy a ver que el Retained Earning acumulado a enero 1, 2022 y mi Retained Earning acumulado a enero 1, 2022 son los ingresos por los cuales yo de una manera u otra pagué taxes cuando era entidad conducto, y ese ingreso yo lo reconocí como ingreso, y como yo lo reconocí como ingreso en mi planilla de individuo, me aumenta la base. Así que en ese sentido, mi base debería ser que 1,000 más 377.095 debe ser mis 378.095. Y esa va a ser mi base. Si técnicamente me están distribuyendo a mí, ¿verdad? 378.095, mi base es 378.095, pues la distribución es exenta y no hay que hacer ningún allocation de base, etcétera, etcétera. Todo corre perfecto. Ahora pasemos a la regla 1, nuestra última regla de los costos de conversión, bajo la sección 1078.02, conversión de entidad conducto a corporación. ¿Y qué nos dice esta regla? Esta regla nos está diciendo que, y empieza, bueno, y esto es un editorial mío, siguiendo la terminología que se utiliza a nivel federal, por si de alguna manera quieren buscar más información. La ley, cuando explica esta conversión, dice que el tratamiento que va a aplicar es un tratamiento de asset over. Vieron aquí, asset over. ¿Y qué significa el tratamiento de asset over? Hay dos formas de que una conversión aplique de esta naturaleza. ¿Y cuáles son ellas? Mira, yo tengo una entidad conducto aquí. Y la ley lo que me dice es, hay que liquidarla. Pues la ley me está diciendo, mira, Edil, en vez de subir los activos en liquidación para después aportarla a la corporación, que eso sería un asset over, esa no es la regla que vamos a decir. No es que vamos a liquidar la entidad para subir los activos a Edil y después tú lo vas a bajar. Eso no es lo que va a ocurrir en esta conversión. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en esta conversión? Pues la sección 1078.02 nos dice que es al revés, que es que la corporación, la entidad conducto va a aportar a una corporación a cambio de acciones, y la entidad conducto, cuando se vaya a liquidar, lo que va a distribuir a su dueño no son los net assets, son las acciones, porque los net assets los pasó cuando capitalizó la corporación. Y ese tratamiento que estamos explicando aquí, ya lo hemos visto anteriormente. ¿En dónde? Pues miren, el paso 1 es cuando una entidad conducto va a convertirse a una corporación.
Esto es la regla 6. Va a aportar a una corporación. Esta es la regla 6. Y cuando la entidad conducto va a distribuirse en liquidación, eso es la regla 2. La regla que acabamos de discutir. Si ustedes se acuerdan, la regla anterior que acabamos de discutir en este video era entidad conducto, entidad ignorada, que es como si yo me liquidara. Pues aquí tenemos que una transacción en donde la entidad conducto se va a liquidar, pues es la misma regla, y cuando veamos los resultados, que vayamos al trial balance y vayamos los resultados para ver cómo es que funcionan los net assets, cómo es que corren, se van a dar de cuenta que es el mismo resultado. El primer paso de la transacción era ¿qué? Era una entidad conducto aportando a una corporación. Y yo les digo que esto es similar a la regla número 6. La regla número 6 que nosotros vimos en este video hablaba de cuando un individuo aportaba a una corporación, pero es la misma regla que aplicaría si una entidad conducto aporta a una corporación, que es la regla de la sección 1034.04b5, es un capital contribution, cuando alguien capitaliza a una corporación. Así que para poder tener este tipo de conversión bien, si usted entendió esa regla 2 y esa regla 6, no debería tener ningún problema entendiendo esta regla. Veámoslo con un ejemplo. Mismo ejemplo del trial balance. Me voy a convertir efectivo enero 1, 2022. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es que la entidad conducto capitaliza a la corporación, que es similar a lo que decía la regla 6. Así que, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Yo le voy a aportar mis net assets, que son los $378,000.095, y cuando yo lo aporte, yo recibo a cambio, la entidad conducto, ¿verdad? Recibe a cambio acciones de la corporación, cuya base también van a ser $378,095. Y hasta ahí se terminó el paso 1 de esta conversión, que es similar a la regla 6. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ahora tenemos un individuo que es dueño de una entidad conducto, que a su vez es dueña de una corporación, porque le aportó corporación activo a cambio de acciones. Ahora esa entidad conducto va a distribuir esas acciones al dueño en liquidación, que fue lo que hablamos en la regla 2 de este video, en donde vamos a liquidar a una entidad conducto bajo la sección 1073.01. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues que la entidad conducto va a distribuir que acciones que en la corporación, en el New Corp, que tiene una base de $378,095, Edil tenía, que si era el dueño, tenía una base en esa entidad conducto de $378,095, igual al ejemplo 2, y no se reconoce ganancia y pérdida en esta conversión. De nuevo, en el ejemplo en donde le estamos discutiendo no hay ganancia y pérdida. Pero no se confundan, en el mundo contributivo siempre hay reglas generales, siempre hay reglas especiales y, ¿verdad? Todo se puede, dependiendo de las estructuras que usted tenga, siempre se puede complicar. Hay situaciones en donde una liquidación pudiera ser tributable, como por ejemplo, que fue el ejemplo que le comenté ahorita, el que si se le distribuye cash en exceso de la base, eso pudiera ser, en la liquidación de la entidad conducto, eso pudiera ser un evento tributable. En el ejemplo de ahora, esa situación no ocurrió, ¿verdad? Porque la persona tenía base suficiente. Y hasta aquí con lo que es esta regla 1 de los costos de conversión bajo la sección 1078.02 del código. Por último, recuerde que si quiere repasar más sobre estos conceptos, puede ver los videos 5, 6, 7 y 8. Igualmente, si desea profundizar más sobre estos conceptos, los invitamos a que vean nuestros seminarios on demand de reglas especiales del tax season y LLC avanzado. Además, y por último, puede ingresar a Luca Plus, donde allí puede hacer sus preguntas, su comentario y con mucho gusto lo asistiremos. Nos vemos en el próximo video. ¿Tienes dudas sobre este tema? Visita Luca Plus y sigue la conversación con tus colegas. Luca Center.